Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. No podía creer lo que estaba viendo. Después de 3 semanas en la zona muerta del Etna, mi equipo había desaparecido uno a uno. Nos dijeron que siguiéramos 4 reglas simples para sobrevivir, pero nadie nos explicó qué pasaría si las rompíamos. Me llamo Alejandro Santillán, tengo 34 años y trabajo como vulcanólogo independiente. Vine desde Barcelona hasta Sicilia para estudiar el comportamiento del Etna después de la reciente erupción de junio. La evacuación parcial de las zonas rurales cercanas al volcán había creado un fenómeno que algunos científicos locales habían empezado a llamar la zona muerta. Según los rumores, era un área donde ocurrían cosas inexplicables. La vegetación moría en cuestión de horas, los animales la evitaban y las señales electrónicas desaparecían por completo. Formé un equipo con Lucía Morel, geóloga especializada en terremotos, Diego Escobar, fotógrafo de naturaleza, y Martina Rojas, antropóloga con experiencia en comunidades afectadas por desastres naturales. Nos conocimos en un simposio sobre vulcanología en Madrid el año pasado y decidimos emprender esta investigación por nuestra cuenta después de que la universidad rechazara nuestra propuesta oficial por considerarla demasiado arriesgada. La verdad es que eso solo aumentó nuestra curiosidad. Cuando llegamos a Nicolosi, el último pueblo habitado antes de la zona de evacuación, nos alojamos en una pequeña pensión. La dueña, una anciana siciliana llamada Sofía, nos miró con preocupación cuando le contamos nuestros planes. Si van a la zona muerta, deben seguir las reglas, dijo mientras nos servía café. Le pregunté de qué reglas hablaba, pensando que se refería a algún protocolo oficial de evacuación, pero lo que nos contó era completamente diferente. Primera regla, siempre vayan en grupos de al menos 3 personas, comenzó, levantando un dedo arrugado. Segunda, nunca se separen, bajo ninguna circunstancia. Tercera, manténganse alejados del cráter principal, no importa lo que vean o escuchen. Y cuarta, hizo una pausa, y su rostro se ensombreció. Si ven un animal con grandes cuernos y rostro cubierto de pelo, no lo miren directamente. Den la vuelta inmediatamente y caminen en dirección contraria. Cuando le pregunté por qué, simplemente respondió, los que han vuelto de allí lo saben. Los que no siguieron las reglas, nunca regresaron. Esa noche, mientras preparábamos nuestro equipo, intentamos racionalizar las advertencias de Sofía. Probablemente son supersticiones locales, dijo Diego mientras limpiaba las lentes de su cámara. La gente siempre ha mitificado los volcanes. Lucía asintió, pero noté cierta tensión en su rostro. De todas formas, no tiene sentido separarnos en un terreno volcánico inestable, así que seguiremos las 2 primeras reglas por sentido común, añadió Martina. Todos acordamos mantenernos juntos, aunque internamente considerábamos las advertencias como simples leyendas rurales. La mañana siguiente amaneció con una extraña neblina rojiza que cubría las laderas del Etna. Cargamos nuestro equipo en una camioneta alquilada y nos dirigimos hacia el perímetro de la zona muerta. Los controles militares estaban sorprendentemente desatendidos. Solo tuvimos que mostrar nuestras credenciales científicas a un guardia somnoliento que apenas las miró. Vuelvan antes del anochecer, fue su única advertencia mientras levantaba la barrera. Me pareció extraño que la seguridad fuera tan laxa en una zona de evacuación reciente. Condujimos otros 20 minutos hasta que el camino se volvió intransitable. A partir de ahí, continuaríamos a pie. Fue entonces cuando noté el primer indicio de que algo no estaba bien. Nuestros teléfonos perdieron la señal simultáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La brújula que llevaba en mi mochila comenzó a girar erráticamente, y los GPS mostraban coordenadas absurdas que cambiaban cada pocos segundos. Debe ser la actividad electromagnética del volcán, explicó Lucía, pero incluso ella parecía insegura. Lo más perturbador era el silencio. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. Los pocos árboles que quedaban tenían un aspecto enfermizo, con hojas amarillentas que caían sin el más mínimo movimiento de aire. El suelo bajo nuestros pies vibraba sutilmente, como si algo enorme respirara bajo la superficie. Martina sacó un pequeño cuaderno y comenzó a tomar notas, mientras Diego fotografiaba compulsivamente cada detalle del paisaje moribundo. Establecimos nuestro campamento base en una pequeña meseta que ofrecía buena visibilidad en todas direcciones. Mientras montábamos las tiendas, me pareció ver algo moviéndose entre los árboles secos. Una figura oscura,
demasiado grande para ser una persona. Cuando me giré para mirar directamente, había desaparecido. No dije nada al grupo. No quería parecer sugestionado por las historias de Sofía. Sin embargo, noté que Lucía también miraba en la misma dirección, con una expresión de inquietud en su rostro. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y supe que ella también había visto algo. La primera noche en la zona muerta fue cuando todo comenzó a cambiar. Estábamos sentados alrededor de una pequeña hoguera, comentando los datos preliminares recogidos durante el día, cuando Diego señaló algo extraño en el cielo. ¿Ven eso? Las estrellas parecen moverse. Efectivamente, al mirar hacia arriba, las constelaciones parecían desplazarse lentamente, formando patrones que nunca había visto en mis años de observación astronómica. Lo más inquietante era que parecían organizarse en formas reconocibles. Rostros, figuras humanas, símbolos que casi podía entender pero que se deshacían antes de poder interpretarlos. Amaneció el segundo día y todos despertamos con la misma sensación. Habíamos tenido pesadillas idénticas. En cada sueño, nos veíamos caminando hacia el cráter del volcán, guiados por alguien que amábamos. Para mí fue mi abuelo, fallecido hace 5 años. Para Lucía, su hermana menor. Para Diego, su madre. Y para Martina, su antiguo profesor de universidad. Es una coincidencia, dije, intentando mantener la racionalidad científica que nos había traído hasta aquí. Pero la inquietud de mi voz me delató. Ninguno creía realmente que fuera una coincidencia. Decidimos separarnos en 2 grupos para cubrir más terreno, manteniendo comunicación por radio cada 15 minutos. Yo iría con Lucía hacia el este, mientras Diego y Martina explorarían el oeste. Apenas nos habíamos alejado unos cientos de metros del campamento cuando las radios comenzaron a fallar, emitiendo solo estática interrumpida por susurros ininteligibles. Decidimos regresar inmediatamente, pero el camino de vuelta parecía haberse alterado. Los puntos de referencia que habíamos marcado estaban en lugares diferentes, como si el paisaje hubiera cambiado durante nuestra breve ausencia. Cuando finalmente regresamos al campamento, Diego y Martina no habían vuelto. Las llamamos por radio sin obtener respuesta. Esperamos 1 hora, luego 2. La ansiedad crecía con cada minuto. Estaba a punto de salir a buscarlos cuando aparecieron de entre los árboles muertos, pero algo en ellos había cambiado. Sus ojos tenían una mirada distante, y sonreían de manera extraña, casi mecánica. Encontramos algo increíble, dijo Diego, con una voz que sonaba ligeramente distorsionada. Tienen que venir a verlo. Martina asintió, con la misma sonrisa inquietante. Es como una cueva, pero no exactamente. Las paredes se mueven. Algo en su comportamiento me recordó la 4ª regla de Sofía. Les pregunté si habían visto algún animal durante su exploración. Se miraron entre ellos antes de responder simultáneamente. No, ningún animal. La sincronización perfecta de sus palabras envió un escalofrío por mi espalda. Lucía me apretó el brazo, comunicándome silenciosamente que ella también notaba algo extraño. Esa noche, mientras Diego y Martina dormían, Lucía y yo discutimos en voz baja lo que había sucedido. Algo los afectó, susurró. Tal vez gases volcánicos, algún tipo de alucinógeno natural. Era una explicación racional, pero ambos sabíamos que no explicaba por qué sus personalidades habían cambiado. Acordamos vigilarlos por turnos y no seguir sus sugerencias de explorar esa supuesta cueva. Lo que no sabíamos era que ellos estaban despiertos, escuchando cada palabra. Al tercer día, los cambios en el entorno se volvieron imposibles de ignorar. El suelo ya no vibraba sutilmente. Ahora pulsaba como un corazón gigante. La neblina rojiza se había espesado, dificultando la visibilidad más allá de unos metros. Y lo más perturbador, empezamos a escuchar voces que nos llamaban por nuestros nombres, a veces en susurros, otras en gritos desesperados. Cada uno escuchaba voces diferentes, de personas distintas, pero todas nos instaban a ir hacia el cráter. Durante el desayuno, Diego anunció que iba a tomar algunas fotografías cerca del perímetro. Antes de que pudiéramos recordarle las reglas, ya se había alejado entre la niebla. Martina se levantó para seguirlo, y cuando intenté detenerla, me miró con ojos que ya no parecían completamente humanos. «Debemos ir todos», dijo con una voz que sonaba como varias voces superpuestas. «Nos están esperando». Lucía y yo nos negamos, recordándole la segunda regla: nunca separarse del grupo. 1 hora después, Diego regresó solo. Cuando le preguntamos por Martina, se encogió de hombros con indiferencia. Dijo que había visto a alguien conocido y fue tras él. Su tono era plano,
sin preocupación alguna por su compañera desaparecida. Insistimos en que debíamos buscarla inmediatamente, pero él se negó a acompañarnos. «Estará bien», dijo mientras revisaba sus fotografías con una sonrisa extraña. «Todos estaremos bien cuando vayamos al cráter». Lucía y yo salimos a buscar a Martina, dejando a Diego en el campamento. Seguimos lo que parecían ser sus huellas, pero éstas se desviaban constantemente, como si hubiera estado deambulando sin rumbo. La niebla se hacía más densa a medida que avanzábamos, y pronto perdimos el sentido de la dirección. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Entre los árboles retorcidos, una figura alta y oscura con enormes cuernos ramificados. Su rostro estaba cubierto de pelo, pero a través de él brillaban dos ojos que parecían pozos de lava incandescente. Recordé inmediatamente la cuarta regla: no mirar directamente al ser cornudo. Aparté la vista y agarré a Lucía del brazo, girándola en dirección contraria. «No mires atrás», le susurré. «Camina normalmente pero rápido». Sentí una presencia siguiéndonos, pesada y antigua como la montaña misma. El aire se volvió más caliente, casi irrespirable, y en nuestras mentes resonaban voces que prometían respuestas, conocimiento, reencuentros con seres queridos perdidos. Era tentador escuchar, dolorosamente tentador. Cuando regresamos al campamento, Diego había desaparecido. Sus pertenencias seguían ahí, incluyendo su preciada cámara. Revisé las últimas fotografías tomadas y lo que vi me heló la sangre. Cada imagen mostraba rostros distorsionados emergiendo de la niebla, rostros que reconocí como versiones alteradas de personas de nuestro pasado. Y en el fondo de cada fotografía, casi imperceptible, la silueta cornuda observaba, cada vez más cerca del fotógrafo. La última imagen era solo un borrón rojo. Lucía miró las fotos y comenzó a llorar silenciosamente. Esa noche fue la peor. La temperatura descendió drásticamente y la niebla rojiza se volvió tan densa que apenas podíamos vernos a 1 metro de distancia. Lucía y yo nos turnamos para vigilar, demasiado aterrorizados para dormir profundamente. Durante mi turno, escuchaba constantemente crujidos y susurros alrededor de la tienda, como si alguien, o algo, caminara en círculos, acercándose cada vez más. Lo más perturbador era escuchar las voces de Diego y Martina entre los susurros, llamándonos, asegurándonos que habían encontrado algo maravilloso en el cráter. Al amanecer, encontramos huellas de pisadas alrededor de nuestra tienda. No eran humanas, eran demasiado grandes, con marcas que sugerían pezuñas, pero de un tamaño imposible. Junto a ellas, pequeños montículos de ceniza formaban símbolos que nunca había visto pero que, de alguna manera, parecían familiares, como si los hubiera conocido en algún sueño olvidado. Lucía, que siempre había sido la más escéptica del grupo, ahora temblaba incontrolablemente. «Tenemos que entender qué está pasando», dijo mientras recogíamos apresuradamente nuestras cosas esenciales. «Necesitamos respuestas antes de que nos afecte como a ellos». Decidimos buscar a los habitantes locales que pudieran haber permanecido en la zona a pesar de la evacuación. Las historias y reglas que nos había contado Sofía tenían que venir de algún lado, de alguna experiencia colectiva. Caminamos durante horas, alejándonos del cráter, hasta que encontramos una pequeña cabaña semiderruida. Parecía abandonada, pero al acercarnos notamos humo saliendo de la chimenea. Llamamos a la puerta con cautela. Un anciano nos abrió, su rostro surcado por arrugas profundas como grietas en tierra seca. Se presentó como Enzo, pastor de la zona durante más de 50 años. No pareció sorprendido de vernos. «Sabía que vendrían», dijo mientras nos invitaba a entrar. «Siempre envía a alguien a buscarme cuando atrapa nuevas presas». No entendía a qué se refería, pero algo en su tono me hizo sentir que estábamos en el lugar correcto para obtener respuestas. El interior de la cabaña estaba lleno de símbolos idénticos a los que habíamos visto dibujados en ceniza alrededor de nuestra tienda. «El ser que habita en el volcán ha estado aquí mucho más tiempo que el volcán mismo», comenzó Enzo mientras nos servía un té amargo de hierbas que olía a azufre. Los antiguos sicilianos lo conocían y le ofrecían sacrificios para mantenerlo dormido. Cuando los romanos llegaron, intentaron destruir su culto, pero solo consiguieron despertarlo. Hablaba con la certeza de quien ha convivido toda su vida con una verdad terrible. Cada cierto tiempo, cuando el volcán se agita, él también lo hace. Atrae a personas hacia su dominio y las consume, no sus cuerpos, sino algo más valioso, sus recuerdos, sus conexiones emocionales, sus vínculos con otros seres humanos. Lucía, siempre buscando explicaciones científicas,
Le preguntó si podría tratarse de alucinaciones causadas por gases volcánicos, o quizás algún fenómeno electromagnético que afectara el cerebro. Enzo sonrió con tristeza. Los científicos vienen, intentan explicarlo, y terminan como tus amigos. Lo que habita en el Etna no puede medirse con tus instrumentos. Es anterior a la ciencia, anterior a la humanidad. Algunos lo llaman un dios, otros un demonio. Yo solo sé que está hambriento, siempre hambriento. Mientras hablaba, saqué mi cuaderno de notas y comencé a dibujar el símbolo que había visto en la ceniza. Enzo palideció al verlo. No deberías reproducir su marca, advirtió. Así es como te encuentra, como te marca como suyo. Me explicó que el símbolo era una antigua representación del ser cornudo, una manera de invocarlo. Las personas locales evitaban dibujarlo o incluso pensarlo, por temor a atraer su atención. Pero según Enzo, ya era demasiado tarde para nosotros. Los ha marcado. Han visto sus manifestaciones, han escuchado sus llamadas. Solo hay una forma de salvarse ahora. El anciano se levantó con dificultad y extrajo de un viejo baúl un libro encuadernado en cuero oscuro. Las páginas estaban amarillentas y escritas en un dialecto siciliano arcaico, pero intercaladas con ilustraciones detalladas que mostraban al ser cornudo y sus efectos sobre las personas. Una imagen en particular me heló la sangre. Mostraba a personas caminando en fila hacia el cráter de un volcán, con expresiones de éxtasis en sus rostros. Detrás de ellos, la figura cornuda extendía sus brazos como un pastor guiando a su rebaño. El libro habla de un ritual, explicó Enzo mientras pasaba páginas quebradizas con dedos temblorosos. Una forma de cerrar la conexión que establece con sus víctimas, pero requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar. Un recuerdo preciado, no solo olvidarlo sino renunciar a él completamente, como si nunca hubiera existido. Enzo nos miró intensamente. ¿Estarían dispuestos a perder para siempre el recuerdo de alguien que aman? A no reconocer su rostro si lo vieran mañana en la calle. La propuesta era terrible, pero la alternativa parecía peor. Lucía y yo nos miramos, comunicándonos sin palabras nuestra decisión. Preguntamos a Enzo cómo realizar el ritual. Nos explicó que necesitábamos crear un círculo de protección con ceniza volcánica mezclada con sal marina, y dentro de él, quemar un objeto personal impregnado con el recuerdo que estábamos dispuestos a sacrificar. Mientras el objeto se consume, deben concentrarse en el recuerdo, revivirlo una última vez antes de dejarlo ir para siempre, añadió con gravedad. Esa tarde, recolectamos la ceniza y Enzo nos proporcionó la sal. Lucía eligió sacrificar los recuerdos de su primer amor, un hombre con quien había estado 7 años. Yo elegí los recuerdos de mi mejor amigo de la infancia, que me había introducido a la geología y había sido mi inspiración para convertirme en vulcanólogo. La ironía no se me escapaba. Estaba renunciando a la conexión emocional que me había llevado hasta aquí. Preparamos todo según las instrucciones de Enzo y esperamos a que anocheciera. Justo antes de comenzar el ritual, escuchamos voces fuera de la cabaña. Eran Diego y Martina, pero también sonaban como docenas de otras personas hablando al unísono a través de ellos. Sabemos lo que están planeando, dijeron con voces que reverberaban de manera antinatural. Él lo sabe. No pueden escapar de lo que son ahora parte. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo idéntico al de la niebla que rodeaba el volcán. Enzo rápidamente selló la puerta y las ventanas, murmurando oraciones en un dialecto antiguo mientras trazaba símbolos protectores en cada entrada. El ritual comenzó a medianoche. Dentro del círculo de ceniza y sal, Lucía y yo colocamos nuestros objetos personales. Ella, un anillo que su antiguo amor le había regalado. Yo, una pequeña roca pulida que mi amigo de la infancia me había dado el día que decidimos estudiar geología juntos. Afuera, Diego y Martina seguían llamándonos, sus voces ahora mezcladas con gruñidos y sonidos que ninguna garganta humana debería poder producir. Enzo nos guió a través del proceso, recitando palabras en un idioma que sonaba más antiguo que el latín o el griego. Cuando prendimos fuego a los objetos, sentí un dolor agudo en mi cabeza, como si alguien estuviera arrancando físicamente recuerdos de mi cerebro. Imágenes de mi amigo comenzaron a desvanecerse. Nuestras excursiones a las montañas, las noches estudiando juntos, su rostro sonriente el día que recibimos nuestros títulos universitarios. Lucía parecía experimentar el mismo tormento. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras sus labios se movían, despidiéndose de alguien que pronto no recordaría. El aire dentro del círculo se volvió pesado, casi sólido,
y por un momento creí ver sombras que se desprendían de nuestros cuerpos, como tinta en agua. De repente, un estruendo sacudió la cabaña. La puerta se abrió violentamente, y una ráfaga de viento rojizo extinguió las velas del ritual. Diego y Martina entraron, pero apenas parecían humanos. Sus movimientos eran espasmódicos, como marionetas manejadas por manos inexpertas. Detrás de ellos, visible por un instante en el umbral, la figura cornuda observaba, su presencia tan abrumadora que el aire mismo parecía doblarse a su alrededor. Enzo gritó algo en su dialecto antiguo y lanzó un puñado de sal hacia la puerta, lo que provocó un chillido inhumano desde fuera. En medio del caos, nuestro ritual quedó interrumpido. Los objetos personales se habían consumido solo parcialmente, lo que según Enzo significaba que el vínculo con el ser del volcán no se había roto por completo. Están atrapados entre dos estados, explicó cuando finalmente logramos expulsar a Diego y Martina y asegurar nuevamente la cabaña. Han comenzado a desprenderse de sus recuerdos, pero el ser aún puede alcanzarlos. Ahora los buscará con más determinación que antes, porque han intentado escapar de su influencia. Los días siguientes fueron una pesadilla de indecisión y miedo. No podíamos salir de la cabaña de Enzo. Cada vez que lo intentábamos, veíamos a la figura cornuda acechando entre los árboles muertos. Diego y Martina habían desaparecido nuevamente, pero frecuentemente escuchábamos sus voces en el viento, a veces suplicantes, otras veces amenazadoras. Lo peor era que empezábamos a olvidar por qué estábamos allí en primer lugar. El ritual incompleto había dejado nuestras mentes fragmentadas, con huecos donde antes había recuerdos coherentes. Enzo nos explicó que ahora estábamos en un estancamiento peligroso. El ser no puede reclamarlos completamente debido al ritual iniciado, pero ustedes tampoco pueden liberarse totalmente de su influencia. Según el anciano, solo había dos salidas posibles: completar el ritual con otro objeto personal, sacrificando aún más recuerdos, o abandonar la zona de inmediato, lo que significaba rendirse a vivir con mentes parcialmente vacías y la constante sensación de ser observados por algo antiguo y hambriento. Una tarde, mientras discutíamos nuestras opciones, escuchamos un helicóptero sobrevolando la zona. Enzo se tensó visiblemente. Las autoridades nunca vienen aquí, murmuró. Él no lo permite. Salimos apresuradamente de la cabaña y agitamos los brazos desesperadamente, gritando por ayuda. El helicóptero descendió lo suficiente para que pudiéramos ver las insignias de un equipo de rescate. Un altavoz resonó sobre el ruido de las aspas. Hemos detectado señales de vida. Prepárense para la evacuación. Nuestro alivio fue breve. Mientras el helicóptero intentaba descender más, la niebla rojiza se espesó repentinamente, envolviéndolo por completo. Los pilotos parecieron perder el control. La aeronave giró erráticamente antes de alejarse a toda velocidad. Siempre hace eso, dijo Enzo con resignación. Ninguna tecnología funciona correctamente cerca de él. Ningún rescate llega a tiempo. Era como si la zona muerta rechazara activamente cualquier intento de penetrar en ella desde el exterior. Lucía, cuya formación científica la impulsaba a buscar soluciones racionales, propuso una teoría: si lo que nos afecta es algún tipo de campo electromagnético generado por el volcán, o quizás alguna sustancia química en el aire, deberíamos poder mapearlo, encontrar sus límites. Elaboró un plan para crear un mapa de la zona muerta, identificando áreas donde los efectos eran más intensos y posibles puntos débiles por donde escapar. Enzo escuchó pacientemente antes de sentenciar: muchos lo han intentado. Todos terminan en el cráter. A pesar de la advertencia, comenzamos a prepararnos para una expedición de mapeo. Construimos detectores rudimentarios con los pocos instrumentos científicos que habíamos salvado de nuestro campamento original. Enzo nos proporcionó amuletos protectores, pequeñas bolsas de tela rellenas con una mezcla de hierbas, sal y ceniza volcánica. No los detendrá por completo, advirtió, pero les dará tiempo de reaccionar cuando empiece a influir en sus mentes. La mañana que planeábamos partir, encontramos a Enzo inmóvil en su cama, con los ojos abiertos mirando al techo. No estaba muerto, pero tampoco respondía a ningún estímulo. Su respiración era tan superficial que apenas empañaba un espejo. En su mano apretaba un papel arrugado con un mensaje escrito apresuradamente: no vayan. Él me ha mostrado lo que les espera. Busquen a Isabella Nicolosi. Ella conoce otro camino. No había mencionado a ninguna Isabella antes, y ahora no podía decirnos quién era o dónde encontrarla exactamente. Atrapados entre el temor a lo desconocido y la imposibilidad de permanecer en la cabaña con Enzo en estado catatónico, tomamos una decisión desesperada. Intentaríamos regresar a Nicolosi, siguiendo el camino más alejado posible del cráter.
Empacamos lo esencial y los amuletos de Enzo. Antes de partir, encontré el viejo libro de cuero y decidí llevarlo conmigo, a pesar de no entender el dialecto en que estaba escrito. Algo me decía que contenía respuestas que aún no habíamos descubierto. Apenas habíamos caminado 1 kilómetro cuando el paisaje comenzó a distorsionarse. Caminos que deberían llevarnos hacia el sur se curvaban inexplicablemente de regreso hacia el volcán. La brújula giraba enloquecida, y nuestros propios sentidos de orientación parecían haberse invertido. Lo más perturbador era ver constantemente figuras conocidas entre los árboles. Para mí, mi abuelo y mi amigo de la infancia, cuyo rostro ahora aparecía borroso en mi memoria. Para Lucía, su hermana y su antiguo amor, ambos llamándola hacia el volcán con promesas de reunión y felicidad eterna. La noche nos sorprendió sin haber avanzado prácticamente nada. De hecho, cuando acampamos exhaustos, podíamos ver la cabaña de Enzo a lo lejos, como si hubiéramos estado caminando en círculos todo el día. Lucía comenzó a mostrar signos de rendición. Tal vez deberíamos simplemente ir al cráter, dijo con voz monótona, sus ojos reflejando el mismo brillo rojizo que habíamos visto en Diego y Martina. Todos están esperándonos allí. Todas las respuestas están allí. Tuve que sacudirla físicamente y recordarle nuestro propósito, mostrarle fotos de su familia que guardaba en su billetera, cualquier cosa para anclarla a la realidad que estábamos perdiendo. Amaneció el 7º día desde nuestra llegada a la zona muerta. La niebla rojiza se había vuelto tan espesa que apenas podíamos ver a 1 metro de distancia. El libro de Enzo se había convertido en nuestra única esperanza. Pasé horas intentando descifrarlo, comparando las ilustraciones con los símbolos que veíamos por todas partes. Una página en particular captó mi atención. Mostraba un mapa circular de la zona muerta, con líneas que irradiaban desde el cráter como una telaraña. Algunos puntos estaban marcados con símbolos especiales que parecían indicar refugios o pasajes seguros. Creo que esto es un mapa de escape, dije a Lucía, quien alternaba entre momentos de lucidez y episodios donde murmuraba conversaciones con personas que no estaban allí. Mira, estas líneas parecen mostrar cómo la influencia del ser se extiende desde el volcán. Y estos puntos, señalé unas marcas que aparecían en el perímetro, podrían ser lugares donde su poder es más débil, donde podríamos cruzar. Era una teoría desesperada, pero la única que teníamos. Lo preocupante era que, según el mapa, estábamos actualmente en la zona de influencia más intensa, casi tan cerca del centro como si estuviéramos en el propio cráter. Decidimos intentar llegar al punto marcado más cercano, a unos 5 kilómetros al sureste según el mapa. Cada paso era una lucha contra la desorientación y las alucinaciones cada vez más vívidas. Los rostros de nuestros seres queridos aparecían entre los árboles, suplicándonos que los siguiéramos. Voces que sonaban como las de Diego y Martina nos advertían que estábamos cometiendo un error terrible, que la única salvación estaba en rendirse. El suelo mismo parecía resistirse a nuestro avance, volviéndose blando como arenas movedizas o duro como obsidiana según avanzábamos. A medio camino, encontramos un claro perfectamente circular donde la vegetación crecía exuberante, en marcado contraste con la desolación circundante. En el centro había una piedra tallada con los mismos símbolos del libro. Al acercarnos, sentí un alivio inmediato, como si una presión invisible hubiera disminuido. Las voces y visiones se desvanecieron temporalmente. Lucía también lo notó. Es como un oasis mental, dijo con claridad, la primera frase coherente que pronunciaba en horas. Según el libro, habíamos encontrado uno de los antiguos círculos de protección, lugares consagrados por los primeros habitantes para resistir la influencia del ser del volcán. Decidimos descansar allí y planificar nuestro siguiente movimiento. Al examinar más detenidamente la piedra central, descubrí inscripciones que no había notado inicialmente. Con la ayuda del libro, intenté traducirlas. El que camina entre mundos busca recuerdos de vínculos. Ofrece lo falso para conservar lo verdadero. Era críptico, pero parecía sugerir una estrategia diferente a la de Enzo. En vez de sacrificar recuerdos reales, podríamos engañar al ser ofreciéndole algo que pareciera un recuerdo valioso sin serlo realmente. Esa noche, dentro del círculo protector, soñé con mi abuelo. A diferencia de las alucinaciones anteriores, esta versión de él parecía genuina, no una máscara usada por algo maligno. No todos los recuerdos tienen el mismo valor para él, me dijo en el sueño. Busca conexiones profundas, momentos que definieron quién eres. Pero hay una manera de crear falsos cimientos, recuerdos señuelo que parezcan fundamentales sin serlo. Me desperté sobresaltado, con una idea formándose en mi mente. Le expliqué mi teoría a Lucía. ¿Y si creamos recuerdos falsos pero emocionalmente cargados?
concentrándonos intensamente en escenarios imaginarios hasta que parezcan reales para nosotros mismos. Era una táctica desesperada, pero tenía cierta lógica si el ser se alimentaba de conexiones emocionales. Pasamos horas fabricando elaboradas historias falsas, entrelazándolas con detalles de nuestras vidas reales para hacerlas creíbles. Creamos personas que nunca existieron, momentos decisivos que nunca ocurrieron, todo con la esperanza de ofrecer estos señuelos en lugar de nuestros verdaderos recuerdos fundamentales. Al abandonar el círculo protector, la niebla rojiza pareció reaccionar a nuestra presencia de manera diferente. En vez de envolvernos completamente, se mantenía a cierta distancia, como si estuviera evaluándonos con cautela. Las alucinaciones continuaron, pero ahora podíamos distinguirlas más claramente como manipulaciones externas. Cuando veía a mi abuelo entre los árboles, podía notar sutiles diferencias, su sonrisa demasiado amplia, sus ojos con ese brillo rojizo antinatural. No era mi verdadero abuelo, sino una aproximación creada por algo que no comprendía completamente las emociones humanas. Avanzamos lentamente hacia el punto marcado en el mapa, enfrentando una resistencia creciente. El viento soplaba constantemente en nuestra contra, cargado de ceniza volcánica que irritaba nuestros ojos y pulmones. El suelo se volvió traicionero, con grietas que aparecían de la nada y pequeños géiseres de vapor sulfuroso. En varias ocasiones tuvimos que retroceder y buscar rutas alternativas. La sensación de ser observados era constante, como si cada roca y árbol tuviera ojos invisibles fijos en nosotros. A menos de 1 kilómetro de nuestro destino, nos encontramos con una figura familiar, Martina. Estaba de pie en medio del camino, pero su apariencia había cambiado drásticamente. Su piel tenía un tono grisáceo y estaba cubierta de finas grietas por las que se filtraba una luz rojiza, como si algo incandescente habitara dentro de ella. Sus movimientos eran fluidos pero extraños, como si no estuviera completamente habituada a un cuerpo humano. «Han sido muy persistentes», dijo con una voz que resonaba como si hablara desde el fondo de una caverna. «Pocos llegan tan lejos sin rendirse a la llamada». No respondimos, recordando la advertencia de Enzo de no entablar conversación con aquellos que habían sido tomados. Intentamos rodearla, pero se movía con una velocidad sobrenatural, bloqueando nuestro camino constantemente. «Él está intrigado por ustedes», continuó Martina, o lo que quedaba de ella. «Especialmente por ti, Alejandro. Tu mente es diferente. Tus conexiones son complejas. Quiere entender cómo funcionan». Sentí un escalofrío al darme cuenta de que estaba siendo estudiado por algo que probablemente llevaba milenios observando a los humanos, y aún no nos comprendía completamente. Lucía, en un momento de brillante improvisación, comenzó a recitar en voz alta los falsos recuerdos que habíamos creado, como ofreciéndolos. La figura de Martina inclinó la cabeza con curiosidad, sus ojos brillantes parpadeando con intensidad variable mientras escuchaba. Noté una ligera confusión en su expresión, como si estuviera procesando información contradictoria. Aproveché ese momento para abrir el libro de Enzo y mostrar uno de los símbolos protectores que había memorizado. Al verlo, Martina retrocedió con un siseo, su forma humana fluctuando momentáneamente para revelar algo muy diferente debajo. Ese instante de distracción fue suficiente. Tomé la mano de Lucía y corrimos hacia donde creíamos que estaba el punto débil. La niebla se espesó hasta volverse casi sólida, dificultando cada paso. Detrás de nosotros, escuchamos un rugido de frustración que reverberó por todo el bosque muerto. Árboles secos comenzaron a caer en nuestro camino, y el suelo se agrietó, formando zanjas que intentaban detenernos. Pero ya podíamos ver algo adelante, un cambio en la calidad de la luz, como si la niebla rojiza terminara abruptamente en una línea invisible. Con un último esfuerzo desesperado, saltamos hacia esa línea. Hubo una sensación de resistencia, como atravesar una membrana elástica, y luego, claridad. El aire era limpio, el cielo visible, la opresión mental desapareció instantáneamente. Habíamos encontrado uno de los límites de la zona muerta, un punto donde la influencia del ser no podía alcanzarnos. Detrás de nosotros, la niebla rojiza se arremolinaba furiosamente, como si estuviera viva y enojada, pero no cruzaba la línea invisible. Caminamos durante horas hasta llegar a una carretera secundaria, donde un camionero siciliano nos recogió. Le contamos una versión simplificada de nuestra historia. Investigadores atrapados por la erupción, separados de nuestro equipo. Nos llevó directamente a Nicolosi, donde buscamos inmediatamente la misteriosa Isabella que Enzo había mencionado. La encontramos en una pequeña tienda de hierbas medicinales en las afueras del pueblo. Era una mujer mayor,
con ojos claros y penetrantes que parecieron evaluarnos al instante. Vienen de la zona muerta, dijo. No era una pregunta. Y están incompletos. Él se llevó partes de ustedes. Nos invitó a su trastienda y escuchó nuestro relato completo sin mostrar sorpresa. Cuando terminamos, asintió gravemente. Lo que Enzo les dijo es cierto, pero incompleto. El ser no puede ser derrotado o destruido, pero puede ser contenido. Durante siglos, las familias de guardianes como la nuestra han mantenido los antiguos conocimientos para resistirlo. Sacó de un armario un libro similar al de Enzo, pero más antiguo y completo. Sus amigos están perdidos, confirmó Isabella, pero ustedes aún pueden recuperar lo que perdieron y protegerse de su influencia permanente. Nos explicó que el ritual incompleto nos había dejado vulnerables, con puertas mentales entreabiertas por las que el ser podría seguir alcanzándonos incluso fuera de la zona muerta. Necesitábamos cerrar esas conexiones definitivamente, pero sin sacrificar más recuerdos valiosos. Isabella conocía un método alternativo, transmitido en su familia durante generaciones. Ahora estoy aquí, escribiendo esta advertencia mientras me preparo para el ritual que Isabella ha dispuesto. Siento constantemente la presencia del ser observándome desde la distancia, esperando pacientemente. A veces veo la niebla rojiza por el rabillo del ojo, incluso en pleno Nicolosi. Ocasionalmente escucho las voces de Diego y Martina susurrándome que regrese, que todo está bien en el cráter. Lucía experimenta lo mismo. Anoche la encontré caminando dormida hacia el norte, en dirección al Etna. Si estás viendo este video, considera esto mi registro oficial de lo que ocurre en la zona muerta del Etna. Las 4 reglas que nos dieron son reales y vitales. Siempre mantente acompañado de al menos 2 personas. Nunca te separes del grupo bajo ninguna circunstancia. Mantente alejado del cráter. Y si ves un animal con grandes cuernos y rostro cubierto de pelo, gira el rostro inmediatamente y camina en dirección opuesta. Pero hay una 5ª regla que nadie nos mencionó. Nunca creas lo que ves o escuchas allí, especialmente si parece ser alguien que amas llamándote. Mañana intentaremos el ritual de Isabella. Si funciona, publicaré la continuación de esta historia con los detalles del procedimiento para que otros puedan protegerse. Si no encuentras una segunda parte, ya sabrás lo que nos ha sucedido. Todo lo que he contado hasta ahora son solo mis apuntes para un estudio más amplio sobre la anomalía del Etna. Seguiré investigando, porque necesito entender qué es esa cosa, porque nos elige, y si existe alguna forma de detenerla permanentemente. Hay algo allí que no debería existir, algo antiguo que nos estudia tanto como nosotros a él, y creo que se está preparando para algo más grande que simplemente atraer a unos pocos incautos al cráter.